Virtual Teacher de English Training Group. Este día estudiaremos el Present Simple Tense. En otros libros puede que aparezca como Simple Present Tense. Tenemos el primer ejemplo de acuerdo con la imagen. She works on her basket after dinner every day. Quiere decir que ella hace esta actividad todos los días. El tiempo simple presente se utiliza para actividades diarias, para hábitos, para rutinas, para cosas reales, para cosas científicas y para cosas que hacemos con cierta frecuencia, ya sea siempre, de vez en cuando, usualmente. A continuación voy a detallar toda la información para este tiempo. Tenemos la forma afirmativa y vamos a utilizar como ejemplo el verbo work. Tenemos, por supuesto, los sujetos, I, you, que son las primeras personas, we, they, que son segundas personas, she, he, it, que son terceras personas. Si ustedes pueden ver, acorde con el cuadro, tenemos que el verbo work, que es el verbo base, para las primeras personas y para las segundas personas no se ha conjugado, se mantiene tal cual. Pero para las terceras personas en singular sí está conjugado y se ha conjugado agregándose una S al final del verbo. Para completar la oración, valga la redundancia, solo nos haría falta el complemento. Entonces tendríamos sujeto, verbo más complemento. Algunos ejemplos de oraciones afirmativas. I love my mother. She likes to watch movies. He sings very well. We go to the supermarket on the weekend. I run 3 kilometers every day. Tenemos que saber ciertas reglas que se deben aplicar para terceras personas en singular. Y esas reglas se deben aplicar solamente, como lo decimos, a las terceras personas, o sea, he, she, it. La regla número 1 es la regla general, que es a la tercera persona se le agrega la S al final. Pero esto solamente es a los verbos que no aplican a las siguientes 3 reglas que ya voy a explicar en un momento. Entonces, todos los que no aplican a esas siguientes reglas, solamente le agregamos una S al final. La segunda regla sería los verbos que finalizan en una consonante más una Y cambian y esta Y se remueve y se pone una I en vez de la Y se le agrega ES. Entonces sería la consonante más Y, se cambia la Y por la I, más la ES. Y tenemos el primer ejemplo con el verbo cry. Se convierte en cries. Fly, flies. Terrify, terrifies. La siguiente regla, la número 3, sería todos los verbos que finalizan en vocal más Y. A este solamente se le agrega la S. Ojo, este es una regla diferente a la primera, puesto que en este nosotros tenemos una vocal más la Y y por eso le hemos agregado la S. Y tenemos la última regla que sería todos los verbos que finalizan en SS, X, CH, SH u la letra O. A estos le agregamos ES al final. Algunos verbos son dress, se convierte en dresses, fix, fixes, watch, watches, wash, washes, go, goes. Acá tenemos un pequeño resumen y eso es solamente para que ustedes pues siempre se recuerdan de cuáles serían las reglas cuando finalizan en consonante más Y, vocal más Y, el uso general y cuando termina en estas letras. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? El primero solo le agregamos una S, a este quitamos la Y y agregamos IS,
A este solamente agregamos S y a este agregamos ES. Y aquí hay algunos ejemplos de verbos. Claro, hay una lista infinita de verbos y cada uno se conjuga de acuerdo a estas reglas. Veamos algunos verbos diferentes. Tenemos push, cambia a pushes, sneezes, glorify, glorifies, annoy, annoys, kiss, kisses, deny, denies, marry, marries. Ok, ahora vamos con la forma interrogativa, la forma de pregunta. Ahora ustedes pueden ver que tenemos un auxiliar. Un auxiliar se antepone al sujeto. Entonces va el auxiliar primero, luego el sujeto y luego el verbo. En un momento les voy a explicar cómo se va a utilizar este auxiliar. Entonces estas preguntas son de sí o no. Does he work as a doctor? Yes, he does. Seguimos utilizando el verbo work. Ustedes ven que las primeras personas, I, you, we, y las segundas personas, we, they, utilizan el auxiliar do antes que ellos. Y luego el verbo base. El verbo no cambia. Ahora vemos que he, she, it, las terceras personas, el auxiliar sí está diferente. El auxiliar se le ha agregado a las letras ES. Entonces tenemos does. Y si ven nuevamente el verbo base no está conjugado. ¿Por qué no se conjuga? No se conjuga porque ya estamos aplicando la ES al auxiliar. Así que si recapitulamos, en el único momento que vamos a utilizar la conjugación de la tercera persona será en la forma afirmativa. Como vemos, estas preguntas son de sí o no. Veamos los ejemplos que habíamos utilizado en la forma afirmativa primero, ahora los hemos cambiado a pregunta. Do I love my mother? Yes, I do. Does she like to watch movies? No, she doesn't. Does he sing very well? Yes, he does. Do we go to the supermarket on the weekend? Yes, we do. Do I run 3 kilometers every day? No, I do not. Aquí las respuestas pueden variar. Podría ser, do I love my mother? No, I do not. O no, I don't. O sea que puede ser ya sea sí o no. La forma negativa ahora. La forma negativa, el primer ejemplo es, he doesn't work as a doctor. He works as a taxi driver. Ok, aquí pueden ver que hemos utilizado el auxiliar y estamos aplicando una contracción para la negatividad. En un momento le explico. Y el verbo base no cambia, como lo mencionaba anteriormente. La única que cambia sería en la forma afirmativa. Y vemos acá en esta misma oración que tenemos, he works as a taxi driver. Este verbo se está conjugando para la tercera persona porque es una oración afirmativa. Ok, tenemos las primeras personas, I, you, do not. La contracción sería don't. Y lo mismo sería para las segundas personas, do not, don't. El verbo base se mantiene. Y luego tenemos he, she, it, y ya sabemos que son las terceras personas. Y ahora tenemos el auxiliar does not y contraído sería doesn't. El verbo se mantiene, no cambia, es el verbo base. Así que el único que es un poquito más complejo sería la forma afirmativa porque sí tenemos que estar pendiente del verbo en las terceras personas. Veamos los ejemplos en forma negativa. I don't love my mother. She doesn't like to watch movies. He doesn't sing very well. We don't go to the supermarket on the weekend.
I don't run 3 kilometers every day. Como lo mencionaba al inicio, pues el tiempo simple presente también es utilizado para describir hechos que son siempre verdad, que son generalmente verdades, cosas que son científicas, geográficas. Vemos el ejemplo acá que dice water freezes at 0 degrees. Esto nunca va a cambiar, siempre va a ser así. El agua siempre se va a congelar a los 0 grados. También es utilizado para describir acciones que pasan regularmente. ¿Se recuerdan que les decía que pueden ser con cierta frecuencia? Entonces vamos a utilizar los adverbios de frecuencia. Más adelantito se los voy a explicar cuáles son los que se pueden utilizar. Y tenemos un ejemplo. They usually take a walk with their son. También lo podemos utilizar para opiniones, para likes and feelings, para cosas que nos gustan o para cómo nos sentimos, nuestros sentimientos. Entonces tenemos el ejemplo de she likes making snowmen. Podríamos decir no, I don't like making snowmen si fuese negativo. Ok, aquí tenemos los adverbios de frecuencia. Tenemos always, often, generally, usually, normally, sometimes, never. Y hay muchos más. Está rarely, seldom. Y a todos ellos, regularmente yo lo que hago es que les aplico un porcentaje. Por ejemplo, always sería 100%. Often sería como un 50%. Usually sería como un 90%. Entonces, lo vamos acoplando dependiendo a cuál sea la frecuencia en la que realizamos nuestras actividades. La primera oración es He normally cooks pasta. Veamos otras oraciones utilizando los adverbios de frecuencia. I always wake up at 6 a.m. in the morning. She often drinks a cup of coffee. Si ustedes se fijan, estas tres oraciones tienen en común que el adverbio de frecuencia está situado justo después del sujeto y antes del verbo. Pero se puede utilizar de otra manera. Podemos utilizar el adverbio de frecuencia al inicio de la oración. Sin embargo, si lo utilizamos al inicio de la oración, tendremos que poner una coma después de él. Tenemos el ejemplo de usually, I go to bed very late at night. Otras expresiones de tiempo serían every day, every month, every year, on Sunday, at the weekends, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Y el ejemplo sería musicians sometimes work on Sundays. Es bastante importante que sepamos qué preposiciones vamos a utilizar de acuerdo a las expresiones del tiempo. Por ejemplo, si son meses, vamos a utilizar la preposición in. Por ejemplo, I go to the gym in December. Cuando estamos diciendo de que vamos a ir o que vamos en un mes en específico, utilizamos esa preposición in. Sería para todos los meses, ¿verdad? Desde enero hasta diciembre. Si estamos hablando de días, desde Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, todos ellos utilizan la preposición on, sin excepción alguna. Nunca se utiliza in. Luego tenemos, en esta presentación tenemos at the weekends. Quiero aclararles algo. Si ustedes ven en alguna gramática que está utilizando on weekends, está correcto, ambos están correctos, on weekends y at the weekends. ¿Por qué? Porque at the weekends es British English y on weekends es American English. Así que no es que esté incorrecto uno u otro, pero solo esta excepción. Luego si utilizamos in the morning,
pues siempre utilizamos la preposición in the afternoon también es in the evening, y la única excepción es cuando hablamos de la noche, no se utiliza in, se utiliza at night. Entonces, esa sería la explicación de cómo se utiliza el simple presente, cómo se hacen las oraciones. Si aún les quedan dudas sobre cómo se utiliza este tiempo, no duden en contactarnos a través de todos los medios que les hemos proveído, ya sea Skype, WhatsApp, correo electrónico. Y bueno, pues próximamente también podrán comentar nuestros videos en nuestro canal de YouTube. Por favor, siempre que tengan una duda, siempre tratemos de aclararla, ya sea buscando información en internet o, como les decía anteriormente, contactándonos a nosotros para nosotros ayudarles con el mayor de los placeres. Esto ha sido todo por hoy y espero estar explicando otro tiempo la otra semana para que pues vayamos aclarando todas las dudas que tengamos relacionadas a gramática. Hasta luego.